Poco a poco, en medio de todas estas circunstancias, algunos trabajadores regresan a su hábito normal de oficina. Algunas otras personas han encontrado trabajo en medio de esta dificultad, pero lo que sí hay un factor en común, un común denominador, es que la relación del patrono y el empleado ha cambiado un poco o ha cambiado muchísimo con estas nuevas circunstancias. Y es por eso que hoy invitamos al abogado Pedro Chávez. Muy buenos días, don Pedro. Gracias por acompañarnos. Días, un placer. Para ahondar un poquito en estos cambios, don Pedro, ¿cuánto ha cambiado de lo que vivíamos antes de la pandemia a nuestra relación actual cuando hablamos de patrono-trabajador? En realidad ha cambiado muchísimo. Hemos tenido un cambio no solo desde el punto de vista de la relación de derecho, sino la relación de hecho. Muchas cosas que antes no eran ni imaginables, ahora son efectivamente realizables. Entonces, la relación ha cambiado tanto porque lo más importante es la salud pública, la vida de las personas, y ahí, unido a esa parte esencial que es la supervivencia, está el trabajo, que forma el otro elemento fundamental de sobrevivir. Si no trabajamos, no podemos subsistir. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ha habido un cambio. Hay que aceptar ciertas condiciones que normalmente no parecían normales, que ahora son la normalidad, como por ejemplo lo que tenemos en este momento, estar con una careta de protección, porque tenemos que usar mayor cantidad de alcohol para desinfectarnos, etc. O sea, ha cambiado muchísimo y la relación de jerarquía también ha cambiado. Antes era el patrono en una relación vertical, ahora es más horizontal. Es mucho el trabajo en teleconferencia, a distancia, etc. Entonces todo eso ha hecho un cambio fundamental en todo el sistema nuestro. Don Pedro, este tema del teletrabajo, hay muchas personas que en un principio les costó mucho adaptarse, pero ya ahora, después de varios meses, están muy cómodos en esa posición. ¿Se le puede decir al trabajador de un momento a otro, necesito en la oficina a partir de mañana? A partir de mañana, ¿por qué? Porque lo que ha habido es un cambio, que es lo que se llama el ius variandi en materia laboral, que es la posibilidad de que uno como patrono pueda decirle, mire, usted va a trabajar hoy en esta posición, mañana va a trabajar en otra, sin que ello se le modifique la relación de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que hoy era mensajero y mañana lo pasan a ser el gerente, no. Hay cosas que son normales, que tienen que manifestarse adecuadamente y se mantiene el principio de la permanencia del trabajo, que es fundamental, pero además algo fundamental que nosotros tenemos que tener claro, y es el principio, lo que es la disminución de mis ingresos no se va a dar en relación a lo que teníamos anteriormente. Podría darse, por ejemplo, una disminución de la jornada de trabajo, pero también hay una flexibilidad que hay que entender. O sea, las empresas han sido muy golpeadas, la supervivencia para el trabajo lo más esencial, y aquí incluso hay patronos que han llamado a sus trabajadores y les dicen, miren, yo no les puedo continuar pagando los que les estaba pagando, tengo que readecuar. Quienes quieren quedarse en este nuevo modelo, los otros tengo que liquidarlos con el dolor de corazón, como dicen algunos. Efectivamente hay que hacerlo. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ambas partes. No se debe abusar del trabajador, no se pueden desaparecer sus derechos, pero tiene que haber una flexibilización de ajuste de acuerdo a las necesidades reales y principalmente es una situación de salud pública, no es por un antojo que se está dando, sino es una situación de salud pública. Está justificado. Ahora, don Pedro, los cambios, por ejemplo, en la oficina, en la estructura, a nivel de espacios. Tal vez yo estaba en un lugar donde me sentía muy cómoda, pero ahora me dicen, no, necesitamos este espacio readecuarlo, vamos a cambiarlo. Incluso yo no estoy, ¿verdad?, como muy a gusto con este cambio. Por supuesto. No nos queda más remedio que aceptarlo. El trabajador tiene que aceptarlo por una condición, porque incluso antes habían 500 metros de espacio laboral y ahora puede ser que queden en 250 o en 200. Entonces hay que ajustarse, hay que acomodarse a más estrechez, porque aquí lo que se quiere es que la permanencia de la empresa produciendo trabajo es lo que se debe darse. Ahí hay una situación que es fundamental, que es esa permanencia del trabajo, que es el motor para las otras cosas. Entonces, ¿hay que ajustarse? Sí, hay que ajustarse. Ahora, cuando hay cambios, por ejemplo, don Pedro, hay sucursales, empresas que tienen sedes en diferentes lugares. Yo tal vez, por poner un ejemplo, estaba trabajando y viviendo en San Pedro porque me quedaba muy cómodo, pero ahora de un momento a otro me dicen que me van a mandar al otro lado del país, a Heredia, a Cartago. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador? Lo pueden hacer perfectamente, pero se calculan los gastos que usted tenía. Por ejemplo, usted vivía en Heredia y tenía que trasladarse a San José Centro, pero ahora le van a pasar su trabajo ya no a Heredia, sino a Alajuela. Entonces, ahí hay un costo adicional que la empresa tiene que cubrirlo porque usted le están aumentando su lugar de trabajo
o a veces disminuyendo. Si es disminución no es problema, pero si le aumenta la distancia y hay un mayor costo por los autobuses que debe cubrirse por el transporte en general, la empresa está en la obligación de cancelarle esa diferencia. Don Pedro, por ejemplo, y hay un tema, nos cambió completamente la vida y ahora hacemos mucho teletrabajo, necesitamos dispositivos, ¿verdad? Un mejor teléfono, una mejor computadora. Tal vez yo no los tengo y no tengo el recurso, pero me están diciendo que lo necesito para hacer una buena ejecución de mi trabajo. ¿Qué puedo hacer yo con, verdad, Sí, como empleado o con el patrono para llegar a una negociación? Lo primero que todo es, el patrono tiene que suplirle los instrumentos de trabajo, salvo que la contratación haya sido precisamente con ciertos elementos que usted, trabajador, tiene que aportar. Entonces, el principio general es, si yo necesito darle teletrabajo a una persona, yo le tengo que suplir lo que es sus instrumentos de trabajo, ya es la computadora, el celular, etc. Ahora, si yo quiero que tenga un mejor equipo, yo patrono, lo que debo de hacer es financiarle o otorgarle, porque ese es la otra, otorgarle el instrumento. Pero, ¿qué es lo que he visto últimamente? Que se ha estado dando todo un manejo muy apropiado de financiamiento de equipo. Entonces, mire, el equipo se lo financia por una razón, porque a veces el trabajador no cuida mucho lo que es de la empresa, claro, pero cuando es de él sí lo cuida. Entonces, se le da un financiamiento, incluso se le recuda el salario para que esté ubicado apropiadamente y que sea una mejora tecnológica que le sirva para el resto de su vida o para su familia, que es lo más importante. Eso puede pasar también con el internet, ¿verdad? Porque sí, claro, eso es otra, ¿verdad? Claro. Tal vez tengo un internet muy básico y necesito algo con mucho más alcance. Eso pasa y se ve como una ampliación que se le da, se le aumenta un poco de salario, porque ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo, patrono, le doy al trabajador el correspondiente internet para que trabaje bien? Bueno, le estoy dando un salario en especie y eso me aumenta una serie las condiciones laborales a un momento de una liquidación. Entonces, a veces no es lo más apropiado para la empresa. Entonces, la empresa lo que le dice es, mire, le voy a aumentar su salario en un porcentaje para que usted pueda cubrir, pero usted tiene que cumplir con esta estándar de capacidad de subida y bajada del internet para poder tener un acceso y conectividad con la empresa. Ahora, con el tema del equipo de protección, porque también se volvió de carácter obligatorio, ¿verdad? El uso de mascarillas, exactamente, el uso de mascarillas, el uso de caretas en algunos casos, guantes también, depende de la función que usted realice en su empresa. ¿Esto lo cubre el patrono, lo cubre el empleado? ¿Cómo llegamos a un acuerdo económico? Porque evidentemente es un costo adicional. Sí. En principio debe cubrir el patrono dentro de lo que está en la empresa. Al salir de fuera de la empresa, lo tiene que cubrir el trabajador. Pero en muchas ocasiones hemos encontrado de que depende del tipo de equipo, hay un acuerdo entre las partes para suplirlo apropiadamente. ¿Por qué? Porque si hay un trabajo disponible, antes había, para un trabajo a veces costaba conseguir. Hoy día, para cada trabajo podemos encontrar 2 y 3 personas bien capacitadas para hacerlo. Entonces, la oferta y la demanda es importante, eso hay que tenerlo. Además, acercándonos con un desempleo cercano al 30%, que pronto llegaremos, lastimosamente, y no creo que vaya a detenerse ahí. Las condiciones no se están dando para que haya una reactivación económica inminente. Entonces, ni inminente ni inmediata, es a largo plazo. Entonces, todo esto influye lastimosamente en negativo para el trabajador, que tiene que adecuarse, ser más flexible y poder cumplir con las exigencias que la empresa requiere. Don Pedro, ¿podría uno como empleador conocer y que sea incluso de dominio de la empresa cómo son las actividades fuera de la empresa? Porque esto pone en riesgo justamente mi espacio laboral, que yo le pregunte a mi trabajador, ¿y usted qué está haciendo los fines de semana? ¿Con quién se reúne? ¿Está, verdad, resguardando su burbuja social? ¿Esto es algo que el empleador tiene derecho a conocer? Sí, tiene derecho a conocer porque hay un interés público de por medio de la salud. Y la forma de poderlo suplir es, ¿qué pasa si la persona trabajadora cumple dentro de la empresa, pero se va de la empresa y el fin de semana se va de fiesta y hace toda una serie de nulas las prevenciones sanitarias, rompe su burbuja, no utiliza ningún tipo de protección, el alcohol se le olvidó y el lunes llega ya contagiado a la empresa? Ay, sí. Y contagia a todos sus demás compañeros. Ahí es un daño mortal que hace. Así que sí hay dentro de la normalidad. O sea, no le puede pedir qué está haciendo internamente dentro de su hogar. No, ahí hay una prudencia adecuada. Pero sí le puede pedir
y eventualmente llamarle la atención y eventualmente, si no está cumpliendo esa persona, hasta despedirlo. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo a la empresa. Por supuesto, esto hay que valorarlo muy bien, no se pueden hacer las arbitrariedades, pero piense, por ejemplo, que queda demostrado que sin protección estuvo en una actividad X, que además ocurrió un incidente y salió en las noticias, y yo lo estoy viendo. Y está poniendo en riesgo a todo mi personal. A toda la empresa, porque me poniendo hasta el patrono. Entonces, eso es un motivo justificante para poderle decir que efectivamente no va a poder continuar, que se rompe su relación por falta de previsión de las exigencias sanitarias. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es lo que podemos pedir? Lo que el Ministerio de Trabajo nos está pidiendo que cumplamos. Yo no puedo pedir como patrono algo más de lo que el Ministerio de Trabajo me autoriza. Y en este, no solo el Ministerio de Trabajo, sino además el Ministerio de Salud, porque hay una situación de lo que es el Ministerio de Trabajo con lo que nos permite con las jornadas y el Ministerio de Salud que me dice, mire, usted no puede cumplir, debe cumplir con ciertas condiciones, no puede salir sin tener las condiciones correspondientes de salud, etc. Entonces, esa protección nos la va a dar esos dos, los parámetros Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. Ahora, don Pedro, hay mucha gente que está buscando trabajo en este momento. Sí. Y probablemente van a venir o van a surgir este tipo de preguntas, ¿verdad? Como cuál es su rutina, qué está haciendo, cómo se cuida. Incluso podrían pedirme una prueba del COVID antes de ingresar. Sí, claro, o sea, por ¿cuáles supuesto. son esas las nuevas exigencias? Las nuevas exigencias que van a pedir es ver cómo está su salud para poderlo contratar. Eso es lo primero que le van a pedir. El examen de COVID es facultativo. Si usted dice, no, mire, es que yo no quiero gastar ese monto, pues no me lo van a pagar y eventualmente no puedo contratar, lamentablemente le van a decir, no lo puedo contratar. Es lo mismo que si usted quiere viajar. Tiene que hacerse el examen correspondiente porque usted pone en riesgo a toda una colectividad. Y eso es lo que pasa cuando el trabajador no se hace la prueba. ¿Qué pasa si me trae una prueba que es falsificada o errónea? Bueno, tiene las responsabilidades, incluso hasta penales, de un uso de documento falso, de la alteración, porque se ha dado casos, he conocido un par de asuntos en los cuales han tratado, les han pedido y falsifican la prueba. Por supuesto que es muy delicado. Eso hasta podría ir a dar a la cárcel por alteración de documento. Don Pedro, yo como trabajador, tal vez tengo un puesto donde tengo que viajar de un lado a otro, un mensajero, etcétera. ¿Podría negarme a ir a un lugar porque tengo miedo de que se me exponga? Porque, no sé, tal vez un hospital o algo por el estilo. ¿Podría yo negarme como trabajador? En principio no, salvo que el Ministerio de Salud haya determinado que un área específica, por ejemplo, un mall, está cerrado por el Ministerio de Salud porque se dio una contaminación seria en un mall y cierran el mall. Y lo manda el patrono a dejar un documento, a hacer una gestión dentro del mall que se presume que está cerrado, pero lo envía a hacer algo a ese mall. Ahí en ese caso él podría negarse. De lo contrario no podría negarse porque está precisamente desobedeciendo una orden, salvo que, repito, el Ministerio de Salud haya definido algún lugar específico, algún segmento específico para poder hacer esa prohibición de permanencia. Ahora, don Pedro, ¿alguna otra recomendación puntual para cerrar la entrevista? Mire, yo le diría que tenemos que mantener un equilibrio. Hay una salud pública de por medio que es no solo la mía, sino la de mi familia, la de mi colectividad y la de mi empleo. Entonces, eso unido a que hay algo que es fundamental, nosotros tenemos que tener una unidad productiva eficiente y saludable. Entonces yo tengo que ajustarme a mantener esas reglas para que esa unidad productiva siga funcionando. Hay mucha necesidad de trabajo, no poca, es mucha la necesidad de trabajo. Y hay que agradecer al trabajador, agradecer a la divinidad, a Dios que nos da trabajo, pero agradecerse a uno mismo, porque si yo me cuido, cuido a mi familia, y si otros se cuidan, me cuidan a mí. Entonces, ese equilibrio, esa solidaridad es fundamental hoy día. Perfecto. No hay que actuar irresponsablemente. Muy bien, más claro no se puede decir. Muchísimas gracias, don Pedro. Un gusto tenerlos en nuestra casa. Igualmente. 9:01.